Muy buenos días, queridos estudiantes del sexto grado de primaria. Les da la bienvenida a esta sesión virtual del curso de biología la profesora Gabriela Rojas Castillo. Agradeciendo a nuestro Padre Celestial darnos esta nueva oportunidad de estar conectados a través de esta plataforma, vamos a iniciar nuestra sesión. Como ustedes saben, toda sesión se inicia con un propósito. Y el propósito de nuestra sesión para el día de hoy es que al término, ustedes estudiantes van a estar en la posibilidad de poder conocer y valorar la función de la reproducción como una función importante para perpetuar la especie sobre la Tierra, ¿no? La reproducción es una función de los seres vivos que va a servir, y de todo ser vivo, para que va a servir para poder perpetuar la especie sobre la Tierra. Y para poder lograr este propósito, jóvenes, tenemos que estar atentos a nuestra sesión, ¿sí? Para poderlo lograr y alcanzar. Entonces, vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Vamos a iniciar con una pregunta. Miren esta imagen, una mamá muy contenta, muy alegre, teniendo en brazos a un bebé, ¿sí? Entonces, nos vamos a preguntar, ¿cómo se perpetúa una especie? ¿Por qué la humanidad no desaparece? ¿Por qué seguimos existiendo? Más personas, cada vez aparece un niño más, van haciendo otro bebé más, y de esa manera se va perpetuando. ¿Cómo? ¿Qué función se cumple para ello? Esta pregunta la vamos a hacer como nuestra pregunta motivadora para nuestra sesión. Vamos a contestarla al final, ¿sí? Tener presente, por lo tanto, para poder buscar la respuesta a esta pregunta. Muy bien. Vamos entonces a iniciar nuestra sesión del día de hoy. Tema 15. Reproducción. ¿Qué es la reproducción? La reproducción es un proceso biológico que permite la creación de nuevos organismos y es una característica común de todas las formas de vida. Miren qué hermoso, ¿no? Un par de loritos que están empollando sus huevitos. ¿Con la finalidad de qué? De poder dar las condiciones adecuadas para que puedan hacer sus nuevos polluelos. Entonces, esta función que ellos están haciendo es una función de reproducción. Dice que es un proceso biológico que permite la creación de nuevos organismos y es característica común de todas las formas de vida. Todo ser vivo cumple la función de reproducción. Es por ello que siguen existiendo las especies, siguen existiendo esos animalitos, porque van cumpliendo la función de reproducción. ¿Ya? Vamos ahora a hablar de los tipos de reproducción. Los animales se van a reproducir de acuerdo a dos tipos de reproducción. La reproducción asexual es aquella en la que no hay variabilidad genética, es decir, los hijos son idénticos al progenitor, los hijos son idénticos al padre. Por ejemplo, la esponja de mar se reproduce asexualmente por gemación, es decir, una esponja de mar progenitor le sale una yema, la cual se desarrolla igual a la esponja hijo. A la esponja, ¿no? El hijo. La estrella de mar se reproduce asexualmente por regeneración y la tenia se reproduce por división múltiple. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen de una esponja de mar. Esta es una esponja madre y apareció una gema, y de ahí nació otra esponjita que se parece idéntica a la mamá, ¿no? Esta es una colonia de esponjas marinas. En esta población de esponjas, los individuos son idénticos. El hijo es idéntico al padre. Cuando son idénticos, se llama reproducción asexual. Y en la reproducción asexual interviene un solo progenitor. No intervienen dos, no hay papá y mamá, sino es uno solo, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ver acá, por ejemplo, dice la estrella de mar. La estrella de mar se reproduce por regeneración. Se puede romper
un dedito, una parte del brazo de la estrella de mar. De ese bracito empieza a nacer el otro brazo y se va regenerando. Y de este dedito que ha salido, nuevamente empieza a nacer la otra estrellita. Y de una parte de la estrella aparece otro hijo, que es individuo idéntico al padre. ¿Ya? Entonces, esta reproducción es asexual porque solamente interviene uno de ellos, que es el progenitor. Por ejemplo, tenemos este animalito que se llama la planaria. Si a la planaria la partimos en dos partes iguales, de cada mitad va a regenerarse, ¿ve? Va a completar el cuerpito y forma una planaria y del otro pedazo completa la otra planaria. Entonces, una reproducción asexual. Cuando de un solo progenitor puede nacer otro progenitor que es idéntico el hijo es idéntico al progenitor, ¿ya? Entonces, esta es una reproducción asexual. También vamos a hablar de la otra tipo, la reproducción sexual. Es aquella en la que hay variabilidad genética, es decir, los hijos se parecen al padre y a la madre, progenitores. Y para ello el padre aporta un gameto sexual llamado espermatozoide y la madre otro gameto sexual llamada óvulo. Entonces, en la reproducción sexual ya interviene papá y mamá. Papá y mamá. Y cada uno de ellos va a dar una célula para poder crear al nuevo individuo. La célula de mamá se llama óvulo y la célula de papá se conoce con el nombre de espermatozoide. El hijo se parece a los padres, no son idénticos, se parece, tiene un parecido, ¿ya? Los monos, macacus, padre, madre e hijo, acá está el papá, la mamá y el hijo, es una familia de monos. La cría no es idéntica a sus progenitores, solo es parecida, no es idéntica, se parece. Esa es la característica de la reproducción sexual. Muy bien. Por ejemplo, los ratones también se reproducen sexualmente. Está la madre, está el padre. Cada uno va a poner sus gametos, hemos dicho. De la madre se llama el óvulo y del padre se llama el espermatozoide. Estas dos células se van a unir y van a formar el nuevo individuo. Este individuo va a ser similar, parecido a los progenitores, a los padres. No es idéntico, es parecido. En el caso de los peces, reproducción sexual, porque va a haber una hembra y va a haber un macho. ¿Sí? El macho la hembra libera los huevos, que es el óvulo, y el macho libera el espermatozoide. La unión de esas células va a formar a los nuevos individuos. Estos individuos van a ser parecidos a los padres, pero no van a ser idénticos. ¿Ya? Por lo tanto, en la reproducción vamos a hablar de dos tipos de reproducciones. La reproducción asexual, cuando solamente interviene un solo progenitor, uno solo. Y de ese progenitor nacen los hijos que van a ser idénticos al progenitor. El hijo es idéntico al papá. ¿Ya? Se va a caracterizar porque no hay variabilidad genética. No hay. Por ejemplo, hemos dicho la estrella de mar, que se va a reproducir. ¿Por qué proceso hemos dicho? La estrella de mar se reproduce asexualmente por gemación. ¿Ya? La estrella de mar por gemación. Por lo tanto, si se rompe un dedito o un brazo de la estrella de mar, se va a regenerar, ¿ya? Y de ese pedazo también va a empezar a nacer los otros brazos y va a formarse una nueva estrella. Entonces, de una parte de la estrella se aparece otro hijo que va a ser idéntico al progenitor.
Por ejemplo, la planaria, hemos dicho, si compartimos en dos partes iguales, de cada una de las partes va a empezar a regenerarse y se va a convertir en otro individuo idéntico al progenitor. Como solamente interviene un solo progenitor, es asexual, ¿ya? Pero las reproducciones sexuales es cuando intervienen dos progenitores, papá y mamá. Y cada uno interviene una célula que es del papá, se conoce como espermatozoide, y de la mamá se conoce como óvulo. Se van a unir formando la fecundación y esa fecundación origina al nuevo individuo. Este individuo va a ser parecido a los padres, no va a ser idéntico. Se dice que acá hay variabilidad genética porque la mamá tiene genes y el papá tiene genes que van a ser diferentes, pero que van a unirse formando un individuo. Muy bien. Ahora vamos a hablar de la reproducción humana. La reproducción humana, el hombre se reproduce también sexualmente, porque hay dos progenitores. El papá, que es el varón, y la mamá, que es mujer. ¿Sí? Para la reproducción humana interviene el aparato reproductor masculino y el aparato reproductor femenino. ¿Ya? Ellos son los que van a cumplir la función de reproducción en el humano. Entonces, el hombre, el humano se reproduce por reproducción sexual, donde hay dos progenitores, papá y mamá. El aparato reproductor masculino. El aparato reproductor masculino consta de los siguientes órganos. La vesícula seminal, que es esta vesícula que está acá atrás, los conductos deferentes, que es este conducto, ¿ya? La próstata, que es esta estructura media moradita que está acá, la uretra, que es este conducto que sale de la próstata y se dirige hacia el pene, los testículos. La función de los testículos es la producción de esta célula, que es el espermatozoide, así como también va a producir la hormona llamada la testosterona. Esta testosterona es la que va a dar las características masculinas, los rasgos masculinos al varón, ¿ya? Entonces, el aparato reproductor masculino es el que va a intervenir en la función de reproducción. Este aparato reproductor masculino está fuera del cuerpo del varón, no está dentro. ¿Por qué? Porque el testículo, que es la glándula que forma la célula, el espermatozoide, tiene que estar a una temperatura menor que el cuerpo. Menor que el cuerpo. ¿Ya? Y a esa temperatura se forman los espermatozoides. Es por ello que los varoncitos no pueden usar pantalones apretados. ¿Sí? Porque no puede calentar demasiado esta parte de su cuerpo. De lo contrario, va a tener problemas cuando ya sea una persona adulta y quisiera tener sus hijos. De repente va a haber problemas porque demasiado abrigo va a evitar que se formen bien los espermatozoides. ¿Ya? Entonces, el aparato reproductor masculino está fuera del cuerpo. ¿Cómo está formado? Está formado por el pene, por los testículos, esta que es la uretra, la próstata, la vesícula seminal, ¿ya? Dentro del testículo encontramos el epidídimo, el conducto deferente. Son las partes del aparato reproductor masculino. ¿Cómo se llama la célula que se forma? El espermatozoide. ¿Cómo se llama la hormona masculina? La testosterona. No se olviden, ¿ya? La testosterona es la hormona que va a dar las características masculinas. ¿Por qué el varoncito a la edad de la pubertad va a tener los rasgos, va a empezar a formarse los rasgos masculinos? Porque ya dentro del testículo se está formando esta hormona.
Y esta hormona está pasando a la sangre y está llegando a diversas partes de su cuerpo y le está dando el rasgo varonil. ¿Ya? El rasgo varonil. Entonces, esa es la hormona llamada la testosterona. Ahora vamos a la glándula, al aparato reproductor femenino. El aparato reproductor femenino, dice, los órganos del aparato reproductor femenino son las trompas de falopio, que es esta de acá, que son como dos bracitos, las trompas de falopio, en la que se lleva a cabo la fecundación. Los ovarios, que son estas estructuras, son dos, los ovarios, que son los que van a producir la célula femenina, que se conoce como el óvulo. Este óvulo se forma en el ovario, ¿ya? Los ovarios también producen dos hormonas, el estrógeno y la progesterona. Las mujeres producen dos hormonas, el estrógeno y la progesterona. El estrógeno se encarga del crecimiento de los órganos sexuales durante la pubertad. El estrógeno es el que va a dar las características femeninas a la mujer. Ya va en la edad de la pubertad, el cuerpo de la mujercita se va a formar porque va a tener las formas ya femeninas. ¿Por qué? Porque ya dentro de sus ovarios están siendo producidas la hormona llamada estrógenos, ¿ya? Y la progesterona es la que va a ayudar a la formación del nuevo bebé, va a dar las condiciones necesarias para que el nuevo bebé se pueda formar dentro del vientre de la madre. Muy bien, entonces dice, la primera se encarga del crecimiento de los órganos sexuales durante la pubertad, la aparición del vello, crecimiento de las mamas, el desarrollo de los órganos reproductores. En el útero, esta parte de acá, en el útero o matriz, en él se desarrolla el embrión. Y así que no digan que el bebé se desarrolla en la barriga de la mamá. La barriga no. Se desarrolla en el útero, que también se conoce como matriz. ¿Ya? En él se desarrolla el embrión. La vagina, que es este de acá, la vagina es el canal del parto o salida del feto y del flujo menstrual. La vulva está formada por labios mayores, menores, el clítore, el meonato urinario y el orificio vaginal. Muy bien. El aparato reproductor femenino está dentro del cuerpo de la mujer, no está fuera, como el varón, ¿sí? En cambio del varón está fuera, en cambio de la mujer está dentro. Es toda esta parte de acá. Ese es el aparato reproductor femenino. La parte de fuera solamente se ve el orificio vaginal. Es un orificio de entrada a la vagina, que está bien protegida por labios mayores, labios menores. Y el aparato reproductor femenino entonces no está fuera, todo está dentro. ¿Por qué? Porque para formar el óvulo sí se puede formar a la temperatura del cuerpo, que es más o menos 36 y medio, 37 grados. En cambio, el espermatozoide, hemos dicho que no se puede formar a esa temperatura. Es por eso que está fuera del cuerpo, ¿ya? El aparato reproductor masculino está fuera de su cuerpo. En cambio, el aparato reproductor femenino está dentro del cuerpo de la mujer, ¿ya? Está formado por estos dos brazos que se llaman las trompas uterinas, las trompas de falopio, que es donde se va a ocurrir la fecundación. Los ovarios, que es donde se forma el óvulo, que es esta de acá, que es grandecito. Mira, el óvulo y el espermatozoide. El espermatozoide es pequeñito, ¿ya? Y el útero, que es donde se va a desarrollar el bebé. La vagina, por donde va a salir el bebé afuera, porque se forma en la matriz. Y también por donde va a salir el flujo menstrual.
¿Ya? Miren cómo va a ocurrir esa fecundación. Tenemos el óvulo, llega un espermatozoide, ingresa al óvulo y ahí empieza la multiplicación de las células y se forma. ¿Cuántos espermatozoides llegan? Llegan miles de espermatozoides para querer fecundar al óvulo, pero solamente uno es el que va a ingresar. Uno, ¿ya? Esos espermatozoides son pequeñísimos. En cambio, el óvulo es más grande. Miren el tamaño. Es más grande. Ese óvulo se forma en el ovario de la mujer. ¿Dónde ocurre esa fecundación? Acá en las trompas uterinas. ¿Y dónde desarrolla? Una vez que se ocurrió la fecundación, ese óvulo va a bajar y se va a implantar en el útero o en la matriz. Y ahí va a desarrollar. Ahí va a desarrollar el nuevo bebé. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a hablar de qué es la menstruación. ¿Mm? La menstruación es un ciclo normal de toda mujer, ¿sí? Va a ocurrir generalmente cuando la niña llega a los 11, 12 añitos, cuando llega a la edad de la pubertad, cuando ya su cuerpito, el órgano femenino de la niña va a empezar ya a funcionar. Estamos diciendo que dentro del cuerpo de la mujer se va a formar un óvulo y los óvulos van a ser las células femeninas. Ese óvulo se forma en el ovario y va a ser liberado y va a ingresar a la trompa uterina, a la trompa de falopio. Esta trompa, acá el óvulo va a esperar al espermatozoide. Cuando no llegue el espermatozoide, llega al útero y el útero se va a preparar con las sustancias necesarias para poder formar o alimentar al nuevo ser. Pero como no llega, no hay fecundación, entonces esa sustancia va a ser liberada. Y eso forma lo que es la menstruación. ¿Ya? Es un ciclo femenino que consiste principalmente en la producción de gametos, óvulos, cíclicamente. La mujer cada tiempo va a liberar, va a formar sus gametos, que son los óvulos. Esto va a ocurrir en un promedio más o menos de 28 días. Cada 28 días se va a estar liberando los óvulos, ¿ya? Normalmente entre los 24 y los 35 días. Ahora, esta menstruación, dice, tiene diferentes fases. Esta formación del óvulo va a tener diferentes fases, definidas por los cambios producidos en los folículos del ovario y en la capa endométrica del útero, como ya lo estábamos diciendo. El óvulo sale del ovario, esa es una etapa, luego va a recorrer por la trompa de falopio, está llegando ahí una etapa, y luego se implanta en el útero, ¿ya? O sea, va a tener etapas, la etapa del recorrido del óvulo. Por eso decimos, tiene diferentes fases definidas como los cambios producidos en los folículos del ovario y en la capa endométrica del útero. El ciclo menstrual, llamada también ciclo ovárico, el ciclo menstrual va a estar compuesto por el ciclo ovárico y el ciclo uterino. El ciclo que va a cubrir, va a desarrollar dentro del ovario y el que se desarrolla dentro del útero. Al ver que ya no llega, no hay la formación de ningún nuevo ser, entonces el útero se tiene que limpiar. Toda esa sustancia que se ha formado para poder alimentar al nuevo bebé, si se formaba, se tiene que eliminar. Y esa eliminación se conoce como menstruación. ¿Ya? Eso ocurre, empieza cuando ya la mujercita, la niña, se está convirtiendo en una mujercita. Y esa es una alegría porque quiere decir que tu cuerpito está funcionando normalmente. Sería algo de repente preocupante ver que una niña de 11, 12, 13, 14 o 15 añitos no empieza la menstruación, ¿no? Eso no quiere decir que va a empezar a los 11 años, puede empezar a los 12 años, a los 13 años, a los 14 añitos, pero va a empezar. Y ese momento debe ser una alegría.
es una felicidad, porque quiere decir que ya la niña está convirtiéndose en una señorita. Así como llega a los 15 años y el papá le quiere hacer una fiesta, porque ya la hijita ya es una señorita, ¿no? Pero de acuerdo al funcionamiento de su cuerpito, la presencia de la menstruación ya también es una alegría, porque tu cuerpo biológico se está manifestando que ya no es una niña, que ya es una señorita, ¿ya? Y así que no hay que tener miedo, no hay que asustarse, hay que sentirse contenta, hay que avisar a mamá. ¿Para qué? Para que nos pueda enseñar cómo debemos actuar en esos momentos, ¿ya? No hay que asustarse. Ahora, cuando llega ese primer periodo menstrual en la niña o en la mujer se llama menarquía, menarquía, menarquía. Ya no se asusten. Y en este tiempo hay que tener bastante cuidado, bastante limpieza. Ustedes saben que esa parte, el aparato reproductor, tanto masculino y femenino, es uno de los órganos que hay que tener bastante cuidado. ¿Mm? Puede afectar muchas infecciones. Y así es que en esta etapa, en estos momentos de este ciclo menstrual, la niña, la señorita tiene que tener bastante limpieza, higiene, bastante higiene, porque si no puede causar alguna infección. ¿Ya? Muy bien, entonces eso es el ciclo menstrual. La pubertad, justamente hablábamos, ¿no? De la presencia en las mujercitas de la menstruación. Eso se presenta en esta etapa, la etapa de la pubertad. Es un periodo de la vida que comienza cerca de los 10 años y termina alrededor de los 13 o 14 años. Síntomas. Va a haber cambios en el cuerpo, porque hemos dicho que nuestros aparatos reproductores, en el varoncito, que es el testículo, y en la mujercita, que es el ovario, van a empezar a funcionar. Van a empezar a segregar las hormonas características tanto del varón, que es la testosterona, y de la mujer, que es el estrógeno. Esas hormonas van a recorrer a través de la sangre los diversos órganos de diversas partes de nuestro cuerpo y va a empezar el cambio. Por ejemplo, la piel se hace más grasosa y por eso que a veces aparecen las espinillas, los barritos. En el caso de los varones, puede aparecer de repente, empezar a crecer el vello facial. En las niñas también, ¿no? Empiezan los vellitos axilares, los vellitos púbicos. El varoncito va a cambiar de voz y de repente se va a dar un estirón. En la época de la pubertad, nuestro cuerpo va a empezar a funcionar, ¿no? Nuestras glándulas van a empezar a funcionar y por lo tanto vamos a empezar a sudar o nuestro cuerpo va a empezar a emanar olores, ¿sí? Por el mismo funcionamiento hormonal que hay. Por lo tanto, en esta etapa, una niña o un niño o un jovencito ya debe bañarse constantemente, porque lo contrario, ese olor que nuestro cuerpo está emanando y no nos bañamos, va a empezarse a sentir mal. Y qué feo sería que cuando pasemos por alguien diga, uy, se está oliendo feo, ¿no? Entonces tenemos que bañarnos, ¿ya? Son cambios que va a ocurrir. En las niñitas aparece la cintura, ya se va formando la caderita, se va ensanchando las caderas, se va formando los pechitos, ¿no? Las glándulas mamarias. En el varón se va ensanchando las espaldas, ¿no? Va cambiando de voz, de repente aparece lo que es la manzana de Adán, etc. Son rasgos de la pubertad. Todo se debe a que ya el cuerpo, nuestro aparato reproductor está funcionando. En el varón, el testículo; en la mujer, el ovario. Están segregando las glándulas, las hormonas que van a dar esas características. En el varón, la testosterona; en la mujer, el estrógeno. ¿Ya? Muy bien. Y en la niñita, una de las señas de que ya llegó a la pubertad es la presencia tal vez de la menstruación. La adolescencia
Es el periodo que va desde los 13 o 14 años de edad hasta los 19 o 20 años. ¿Ya? Ya es un adolescente a partir de los 13, 14 años y es un adolescente. Estas edades son aproximadas, ya que todos nos desarrollamos a nuestro propio ritmo y según la cultura en que vivimos. Claro, por ejemplo, en la costa, los niños desarrollan más rápido. Los niños llegan a la pubertad a los 11, a veces 9, 10 añitos. En cambio, en la sierra, a veces llegan a los 14, 15 años, ¿no? Igual manera, la adolescencia en la costa pueden llegar a una edad, por ejemplo, de 13, 14 años, pero de repente en la sierra los niños van a llegar a los 16, 17, 18 años. Todo va a depender de de la edad que van a tener los estudiantes, ¿sí? Por lo tanto, hay que estar observando cuáles son los cambios que uno va teniendo y en la edad que nos estamos encontrando. Y hay que, como decimos, sentirnos contentos porque eso va indicando que nuestro cuerpo está desarrollándose de manera normal. Que si no hubiese esos cambios, ahí sí sería preocupante, ¿ya? Ahí sí tendríamos que ir de repente al doctor y decir qué es lo que pasa. ¿Por qué todos mis compañeritos, mis compañeritas están sufriendo cambios y yo no? De repente la parte hormonal, de repente la parte de las glándulas puede estar dañando, pero si tu cuerpito está desarrollando normal, hay que sentirnos contentos. Ahora sí, vamos a nuestro libro y vamos a trabajar lo que es la retroalimentación. Número 1. Él es la célula sexual del varón. ¿Cómo se llamaban estas células pequeñitas que son formadas dentro del testículo del varón? Se conoce como el espermatozoide. ¿Ya? El espermatozoide es la célula sexual del varón. 2. Él es la célula sexual de la mujer. ¿Cómo se llama esa célula de la mujer? Que es esta célula grande. ¿Cómo se llamaba? Correcto. El óvulo. ¿No? El óvulo es la célula sexual de la mujer. 3. Los son órganos del aparato reproductor masculinos. Donde se forma el espermatozoide. ¿Cómo se llamaban? Correcto. Los testículos son órganos del aparato reproductor masculino. 4. La es un órgano del aparato reproductor femenino. La vagina, podríamos decir, es un órgano del aparato reproductor femenino. ¿Ya? Y miren, hemos dicho que el óvulo es grande, el espermatozoide es pequeñito. El óvulo se forma uno cada mes, en cambio los espermatozoides son muchísimos, miles de espermatozoides. Y solamente uno es el que va a fecundar al óvulo y se unen los dos núcleos y empieza la multiplicación para la formación del nuevo ser. A esto se llama la fecundación. ¿Ya? La fecundación, la unión del óvulo con el espermatozoide. Se conoce como fecundación. Muy bien, continuamos. Vamos a leer ahora. Trabajando en clase. En la pubertad comienza a producirse no solo cambios físicos, sino también cambios psicológicos. Estos cambios influyen en el carácter de todo adolescente y en sus relaciones con los demás. Cambios en uno mismo. Se busca la autoafirmación, es decir, el ser uno mismo y salir de la niñez. Se busca la soledad y la intimidad. Se necesita cierta independencia de los padres, de los hermanos, etc. Es frecuente una excesiva preocupación por el aspecto físico. Los sentimientos son cambiantes e incluso contradictorios, provocando inestabilidad de ánimo y reacciones bruscas. Cambios en la relación con los demás. Se valora mucho el sentimiento de la amistad. Se buscan amigos en quienes confiar y un grupo
en el que estar integrado. Surge temores y complejos, inseguridad y dudas. Aparecen los primeros sentimientos de atracción. En relación con el mundo, es frecuente tener grandes ideales, el deseo de mejorar el mundo y la sensación de no poder lograrse, lo que se suele llevar a involucrarse en actividades juveniles o de voluntariado. Se tiene afán de experiencias nuevas, acompañado de un sentimiento de omnipotencia que puede traducirse en a mí no me pasará nada malo y yo no me equivocaré. Con frecuencia, estos cambios naturales generan inseguridad y cambios bruscos del estado de ánimo o sentimientos de incomprensión. Por eso se habla de crisis. Es necesario que tomes esta experiencia como una actitud positiva. Aprovecha para aprender a conocer cómo eres, desarrollando tu personalidad, mejorando todo lo que puedas mejorar y madurando como persona. Aunque te cueste, procura hablar con tus padres y educadores y te ayudarán a comprender mejor estos cambios y su significado. Decimos de que en la edad de la pubertad y la adolescencia, nuestro cuerpo va a sufrir cambios, va a empezar a funcionar las glándulas que van a segregar esas hormonas que van a permitir que nuestro cuerpo empiece a cambiar. Y ese cambio físico también va a llevar a un cambio psicológico. Como nuestro cuerpo interno se está adaptando a la nueva etapa de vida que van a llevar ustedes, que están de repente experimentando en estos momentos, entonces eso también va a provocar que nosotros o ustedes puedan cambiar sus estados de ánimo. Van a tratar de repente, de buscar amigos, amigas. Van a buscar de repente la amistad de alguien especial donde pueda haber una atracción. Pero también es la etapa donde va a haber un poquito de contradicción. Va a haber un momento de discrepancias. No se va de repente a aceptar fácilmente las opiniones de los padres. Por eso dice que estamos se habla de crisis. Pero hay que tratar de entender, hay que tratar de conocerse uno mismo, en tratar de entender las opiniones y las sugerencias que los padres y nuestras madres nos van a dar es por el bien, porque ya papá y mamá han pasado por esta etapa y ellos ya saben qué es lo que pueda pasar. Por lo tanto, si te dan una sugerencia, hay que escucharlo de buena manera, no molestarse. ¿Sí? Hay que estar observando constantemente cuál es nuestro proceder y hay que darnos cuenta si está bien o está mal. Sabemos que ustedes en la etapa de la pubertad, más que todo en la adolescencia, como el mismo nombre lo dice, adolecen de esos cambios, están adoleciendo, están padeciendo en acostumbrarse a esos cambios que está experimentando tu cuerpo. Pero eso no nos puede llevar a actuar agresivamente, violentamente, malcriadamente en algunos casos con los seres que más estimamos. Hay que ser jóvenes bien coherentes y darse cuenta con lo que uno está haciendo. ¿Ya? Entonces, esta lectura nos ayuda a poder comprender. Nos describe en sí cómo es la etapa de la pubertad, qué cambios está pasando. Muy bien. Ahora dice, responde las siguientes preguntas. De todos los cambios que se detallan en la lectura, ¿cuáles están ocurriendo? De acuerdo, hemos dicho que el cambio no es exactamente a la edad de los 11, a los 9 o a los 10 o a los etc. En diversos niños va a cambiar
En unos la pubertad puede haber empezado a los 9 años, en otros la pubertad puede estar empezando a los 11 años o en otros de repente a los 15 años. Entonces, de acuerdo a todo lo que hemos leído, ahora tú vas a escribir, observando tu cuerpito, observándote qué es lo que ha cambiado, vas a decir cuáles son los cambios que te están ocurriendo a ti. No lo podemos contestar nosotros, porque ustedes van a tener que describir esto. ¿Ya? Luego, 2. ¿Qué significa confiar en tus padres en esta etapa de tu vida? Estamos diciendo que esta es una etapa en la que nuestro cuerpo o tu cuerpo está cambiando, está adaptándose, está creciendo, te estás haciendo un jovencito. Por lo tanto, es la etapa también en la que tienes que tener más confianza con tu papá, con tus padres, porque ellos van a saber orientarte, te van a saber indicar por qué se está ocurriendo esto. Entonces, ¿qué significa para ti confiar en tus padres en esta etapa de la vida? Y así que también esta pregunta tú lo vas a contestar. ¿Ya? Vas a analizar y contestar con bastante sinceridad. ¿Qué significa confiar en tus padres? ¿Debemos hacerlo? Claro que sí, porque nuestros padres son las personas que más nos quieren y ellos nunca te van a decir algo que te pueda perjudicar. Ellos siempre van a buscar tu bienestar. Ellos siempre te van a decir las cosas correctas. Por lo tanto, uno no debe de ocultar nada. Debe tener esa confianza con sus padres. Muy bien. 3. ¿Qué actitud arriesgada no considerarías adoptar y por qué? Dentro de esta etapa puede haber ciertas actitudes, ¿no? Ciertas que le llamamos las crisis. ¿Cuál de estas actitudes arriesgadas no considerarías adoptar y por qué? ¿Ya? Y así que, miren, estas son preguntitas generalmente personales que ustedes analizándose van a contestar. Por lo tanto, esto va a quedar como una tareita. ¿Ya? Ustedes lo van a contestar. Continuamos. Ahora sí, verificando el aprendizaje. Vamos a reforzar el tema que hemos aprendido desarrollando este aprendizaje. Muy bien. Número 1. Es una característica de la reproducción asexual. ¿Qué hemos dicho? La reproducción asexual. ¿Cuántos progenitores interviene? 1, 2, 3. ¿Cómo son los hijos? ¿Parecidos o idénticos al padre? A ver, vamos. Es una característica de la reproducción asexual. ¿Participan 2 seres? ¿Hay papá y mamá? ¿Participan 3? ¿Participa un solo ser vivo? ¿Los hijos se parecen a los padres? ¿Se utilizan células sexuales? ¿Cuál es la característica? Correcto. Participa solo uno. Por eso dice asexual, solo uno. 2. Ser vivo que se reproduce asexualmente. El mono, cocodrilo, esponja de mar, gallina, ser humano. ¿Cuál de estos seres vivos se reproduce asexualmente? Correcto. La esponja de mar. 3. La es una forma de reproducción asexual. La fecundación, la célula sexual, la pubertad, la gemación, la gestación. ¿Cuál es una forma de reproducción asexual? Correcto, ¿no? La gemación. 4. ¿Cuántos seres vivos participan en la reproducción asexual? Asexual, ¿cuántos intervienen? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos? Correcto, solo uno. 5. Es una característica de la reproducción sexual. Sexual. Participan 3 padres. Los hijos se fragmentan. Los hijos son idénticos a los padres. Los hijos son totalmente diferentes a los padres. Los hijos son parecidos a los padres. Los hijos son parecidos, no son idénticos, ni tampoco diferentes, son parecidos. Correcto. 6. ¿Cuántos seres vivos participan en la reproducción sexual?
¿Cuántos? Papá y mamá. Por lo tanto, son 2. Correcto. 2 seres vivos. 7. Ser vivo que se reproduce sexualmente. Sexualmente. ¿Qué quiere decir? Participan 2. La esponja, la tenia, el perro, la estrella, la planaria. Exacto, correcto. El perro. ¿Cómo se llaman las células sexuales de los seres humanos? Del hombre y la mujer. ¿Cómo se llama del hombre? Muy bien. ¿Y de la mujer? Exacto. Por lo tanto, es el óvulo y el espermatozoide. Células de los humanos. Forma en la que se produce la estrella de mar. La estrella de mar hemos dicho que es una reproducción asexual. ¿Y cómo se llama esa forma por la cual se reproduce? La la regeneración. Es la forma, ¿no es cierto? Como la estrella de mar se puede reproducir. 10. Es un fenómeno biológico propio de las mujeres. La adolescencia, desarrollo, menstruación, espermatozoides o espermatogénesis o pubertad. Solamente a las mujeres. Correcto. Menstruación. Órgano reproductor masculino. A ver, la vagina, trompas de falopio, testículos, vulva o útero. Masculino, de los varones. Correcto. Testículos. 12. Órgano reproductor femenino. Testículos, próstata, uretra masculina, útero o espermatozoide. Correcto. Útero, ¿no? Donde se forma el bebé. Sigo platicando. Hormona sexual del varón. ¿Cómo se llama esa hormona que da la característica de los varones? Estrógeno, progesterona, óvulo, espermatozoide o testosterona. Correcto. La testosterona es la hormona masculina. Viene de testículo. Se forma en el testículo la testosterona. 14. Característica sexual del varón. A ver, cuando el varoncito, el niño ya está convirtiéndose en varoncito, ¿cuál es la característica que le da? A ver, ensanchamiento de las caderas, crecimiento de las mamas, gestación, cambio de voz o se hace más hermoso. La D, ¿no? Claro que también se hacen más hermosos, pero la nota característica es cambio de voz. 15. Hormona sexual de la mujer. ¿Cuál es esa hormona que se forma en el óvulo de la mujer? ¿El estrógeno, andrógenos, testosterona, sangre o saliva? Correcto, el estrógeno, el que da los rasgos femeninos, ¿no? 16. Característica sexual de la mujer. A ver, ¿cuál es esta la característica de una mujercita? Ensanchamiento del tórax, aparición de bigotes, aparición de barba, voz más gruesa, crecimiento de mamas. ¿Cuál es? Correcto. ¿No? Las mujercitas ya empieza la formación de los pechitos, ¿no? El crecimiento de las mamas. 17. Es la etapa del niño en la que da su estirón. ¿En qué etapa el niño se da el estirón? Correcto, en la pubertad. En la pubertad. 18. Órgano de la mujer que permite la salida del bebé. ¿Cuál es? La vagina. 19. Órgano de la mujer en el que se desarrolla el feto. ¿Dónde se forma el bebé y se desarrolla? Exacto, en el útero. En el útero. 20. El útero se le llama también, ¿con qué otro nombre se le conoce? Matriz. Correcto. Se conoce también como matriz. ¿Ya? No hay que olvidarse, por favor, las partes, y es muy importante que tanto la mujercita y el varoncito conozcan las partes del aparato reproductor del varón y de la mujer.
Tareita. ¿Cuáles son los tipos de reproducción? Me van a hablar acá de la reproducción sexual y la reproducción asexual. Y me van a dar ejemplos. 2. Partes del aparato reproductor masculino y femenino. Van a dibujar el aparato reproductor masculino, el aparato reproductor femenino y me van a indicar sus partes. 4. Cuidados del aparato reproductor. Hemos dicho que tanto el varón y la mujer deben tener mucho cuidado. El varón, hemos dicho que por qué no debe usar los pantalones apretados, ¿no? La ropa debe ser no sintética. La limpieza. Así que todo ello son cuidados. Ya ustedes me van a hacer toda esa listita. No olvidar que las tareitas me mandan al WhatsApp de 6º grado. Excelente trabajo, jóvenes. Espero sus trabajitos hasta la siguiente sesión. Agradeciendo su participación. Siempre recordar que estamos en una etapa muy difícil. Hay que tener bastante cuidado, no salir de casa y lavarnos las manos con abundante jabón. Nos despedimos hasta la siguiente sesión, jóvenes. Hasta luego.